comportamiento cerca de cero real. Sabemos que una gráfica toca o cruza el eje X en el cero real, pero además de saber si toca o cruza el eje X, gracias a la función nosotros también podemos saber un poco más sobre el comportamiento de la gráfica cuando toca o cruza los ceros reales. Por ejemplo, vamos a considerar la función que nosotros tenemos acá. Esa función sabemos de que sus ceros reales son x igual a 0 con multiplicidad 2 y el otro cero real es x igual a 2 con multiplicidad 1. Entonces sabemos que la multiplicidad 2 también toca el eje X, y cuando tiene multiplicidad 1 cruza el eje X. Muy bien, ahora para saber el comportamiento vamos a, aparte de este comportamiento que estoy mostrando, vamos a ver qué comportamiento tiene cerca del cero real. Entonces para eso voy a realizar la siguiente demostración. Entonces voy a colocar esta función. La puedo graficar así como está, o normalmente nosotros, para poder conocer más respecto a la función, vamos a resolverla. No la vamos a dejar como factorización, sino que la vamos a dejar extendida. Entonces aquí es x cubo, si resuelvo la multiplicación, x al cuadrado por x cubo menos 2x al cuadrado. Entonces voy a graficar esta función y voy a graficar otra. Entonces voy acá, grafico la función que escribí anteriormente, que es la función y es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces esta función x al cubo menos 2x al cuadrado, pues la estoy graficando en este momento. Entonces sí, voy a hacer la gráfica. Muy bien, entonces así es mi gráfica. Esta es mi gráfica de esa función, pero además de esa gráfica voy a realizar otra y luego les explico por qué voy a utilizar esta. Entonces es 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado, y voy a graficarla, y aquí la tengo. Entonces tengo esta gráfica que fue de la primera función, de la función que estoy evaluando, y luego tengo la otra gráfica que es la función que no les he dicho por qué la escribí, pero hay un comportamiento que quiero que veamos. Entonces ahí tengo las dos funciones. Entonces voy a estudiar el comportamiento acá por el 0. Entonces el 0, sabemos que tenemos dos ceros reales, el 0 y el 2. Entonces el 0 y el 2. Muy bien, entonces vamos a estudiar primero el valor de 0. El valor 0 para las dos gráficas cerca del 0. ¿Cómo creen ustedes que se comportan las dos gráficas cerca del 0? Entonces, ¿por qué estoy tomando este 0 como referencia? Porque es el 0 real. Entonces, ¿cómo se comportan? Ahorita vamos a ampliar un poquito la gráfica. Vamos a acercarla y
vamos a tomar en cuenta cómo es el comportamiento ahí. Aquí está, cerca del 0. Acá la tenemos, entonces aquí veo en la tabla cerca del 0. Aquí está el 0, 0, 0. Muy bien, las dos están con el mismo valor, pero cerca del 0, si me voy hacia arriba, comparando la primera con la segunda gráfica, 0.051 menos y menos 0.05. Luego comparo el otro valor cerca del 0, el menos 0.1. Mi valor en y, en x es menos 0.1, en valor en y es menos 0.021 y el valor en la otra gráfica es menos 0.02. Muy bien, esos son los cerca de 0, los negativos, cerca de 0 positivos. En x cerca de 0, 0.05, y su valor acá en la primera gráfica de y es menos 0.049 y su valor en y de la segunda gráfica es menos 0.05. Si ustedes observan el comportamiento o los valores que estoy obteniendo, pues son valores muy similares. Entonces, de esta manera estoy diciendo de que esta gráfica o estas dos gráficas se comportan de forma idéntica cerca del 0, ¿verdad que sí? Vean, a grosso modo no podemos nosotros ver diferencia ya a la hora de poderla observar aquí. Si nosotros la observamos acá cerca del 0, pues al parecer es la misma gráfica, ¿verdad? O son valores muy cercanos. Entonces ese análisis lo puedo realizar. Ahora, ¿por qué tomé como referencia el valor que escribí anteriormente? Le voy a decir por qué tomé ese valor. Entonces yo ustedes recuerdan, tomé esta función y también tomé otra función que no les dije de dónde venía, pero ahorita les diré. La función menos 2x al cuadrado. Entonces esta fue la otra, y si se dieron cuenta, cerca del 0 se comportan similar, se comportan de forma similar. Ahora, ¿de dónde obtuve esta o de dónde salió esta función? ¿De dónde salió esta función? Entonces, cuando tengamos nosotros ya nuestra función de trabajo, por ejemplo esta que teníamos acá, correcto, ¿verdad? Tenemos que tiene dos ceros reales, x igual a 0 con multiplicidad 2 y x igual a 2 con multiplicidad 1. Sabemos que gracias a esto, repitiendo otra vez, toca el eje x y con multiplicidad 1 el x igual a 2 cruza, ¿verdad? Entonces, pero ahora esta función de aquí, ¿de dónde la obtuve? La obtuve de esta función original, de la función que me dieron originalmente, pero no se parece. Ahorita vamos a ver qué proceso es el que se realiza para poder obtenerla. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La voy a borrar porque al parecer no la conozco. Ya la utilizamos en la gráfica, pero no la conozco. Entonces, muy bien, voy a analizar. Cuando usted haga el proceso, usted va a venir acá. Esto ya lo sabe realizar. Tiene la función aquí resuelta, correcto, para graficar. Hice esto, ¿verdad? Entonces también usted muchas veces va a tener que extender la función para poder realizar ciertos estudios. Muy bien, entonces estamos aquí. Luego lo que vamos a realizar, vamos a
analizar el comportamiento cerca de el cero real 0. Entonces aquí comportamiento cerca del cero real 0. Entonces voy a escribir acá comportamiento de cerca. Entonces para poder analizar el comportamiento cerca de los ceros reales, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los ceros reales que tiene la función. Eso lo tenemos acá, un cero real es 0 y el otro cero real es 2, correcto. Luego identificar de dónde obtuvimos el cero real, de qué factorización o de qué factor lo obtuvimos. Entonces el cero real 0 lo obtuvimos de x al cuadrado, correcto. Entonces en la función que nosotros tenemos factorizada, escribimos esa función factorizada y luego vamos a sustituir el cero real 0. Ya sabemos de que la obtuvimos de la factorización x al cuadrado. Ahora lo que realizaremos es sustituir, pero vamos a sustituir en la otra factorización, y la factorización de donde no obtuve el x al cuadrado es la que está aquí en paréntesis. Entonces aquí es paréntesis, entonces aquí es donde voy a sustituir el 0. Entonces vengo y escribo x al cuadrado, aquí obtuve el 0, por lo tanto ese factor no se sustituye, sigue estando tal y como está, y aquí voy a escribir 0 menos 2. Por lo tanto nuestro proceso es al producto. Acá tenemos x al cuadrado por 0, 0 y x al cuadrado por menos 2, un resultado final de menos 2x al cuadrado. Entonces el comportamiento de la función cerca del cero real 0 es parecida a esta función. Así es como se comporta. Entonces, bueno, ¿cómo es esta función? Sin conocer, sin hacer procesos extensos, puedo decir rápidamente que esta función es una función cuadrática, es cierto. Por lo tanto, su gráfica es una parábola, pero como tiene una reflexión o tiene el signo menos acá, sabemos de que la parábola ya no va a abrir hacia arriba, sino que va a abrir hacia abajo. Entonces sabemos nosotros de que, y además este 2 pues dice que tiene un alargamiento, pero de tan pequeño es el espacio, lo importante, resumiéndoles, es saber cuál es la forma de la gráfica. Es una parábola y aparte tiene una reflexión en el eje X, ¿verdad? En el eje X. Entonces aquí podemos nosotros observar de que nuestra forma o el comportamiento cerca del cero real 0, aquí ya amplificada esa parte, es como lo que yo tracé acá, ¿verdad? De esta manera. Y ya lo comprobamos en ver la tablita cerca del 0. Entonces con esta comparación digo que el comportamiento cerca del 0 real es como la función f de x es igual a menos 2x al cuadrado. Ahora dirán ustedes, pero ¿cómo se comporta la función cerca del 0 real 2? ¿Cómo se comporta la función, esta función? ¿Cómo se comporta cerca del 0 real 2? Vamos a saber ahorita cómo se comporta cerca del 0 real 2. Entonces escribimos aquí comportamiento
comportamiento en o cerca de 2. Muy bien, entonces para saber el comportamiento cerca de 2 tenemos nosotros nuestra función polinomial factorizada, donde obtuvimos nosotros los ceros reales, pero ahora vamos a sustituir. X va a tener el valor de 2, pero se va a sustituir en todas las X menos donde obtuve el valor, donde está la factorización, donde obtuve el valor de 2, y ese valor lo obtuve en este factor. Por lo tanto, yo voy a sustituir ese 2 en esta otra X. Si hubieran otras X por acá, fuera más grande mi función, también sustituyo el 2 en todas las demás, menos en esta, porque de aquí obtuve el 2. Entonces vengo y digo que el comportamiento es, acá tengo que sustituir el 2 y acá no. Muy bien, voy a graficar. Entonces voy a realizar el proceso, solucionar 4x menos 2, y si yo sigo, ya estoy viendo de que no es una cuadrática, sino que es una identidad o función lineal, como la conocemos normalmente, ¿verdad? Comúnmente. Entonces aquí 4x menos 8, y esta función lineal conocemos nosotros sus cualidades, ¿va? Una de las principales en una función lineal es ver su pendiente. La pendiente de esta función lineal es una pendiente de 4. La pendiente siempre va a ser el coeficiente que va a acompañar a la X, entonces este es 4, y puedo decir entonces, y como es positiva la pendiente, va hacia arriba, entonces puedo decir que cerca del 2, cerca del 0 real 2, la función se va a comportar como una recta que tiene pendiente de 4, o sea, una pendiente positiva, así. Entonces así es como se comporta nuestra función cerca del 2, gracias a este proceso que se hizo. Entonces, pero ¿será que tienen los mismos valores? Los mismos exactamente, tal vez no, pero valores muy similares, valores que al simple ojo pues no se van a poder observar. Entonces hagamos la prueba, así como se hizo la prueba anteriormente. Voy a ingresar esta función y también la función que tengo para graficar, que es esta que resolví, ¿verdad? Que me está sirviendo para graficar, que es también algunas graficadoras pues le van a aceptar esta nada más la hice para poder graficar adecuadamente, pero algunas graficadoras pues le pueden producir problemas. Entonces cuando usted cuando la escribe así factorizada, aunque también la aceptan, ¿verdad? Pero es mejor tenerla extensa, porque luego vienen otros datos que va a necesitar usted extender la función. Entonces venimos y escribimos la función extendida. Vamos a minimizar aquí un poquito. Yo creo que ya la tenemos por acá, ya la tenemos por ahí. Vamos a eliminar una nada más, que nuestra función que esta no la necesitamos ahorita. Esta es la función, aquí la podemos ver abajo, x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces aquí hasta arriba también, esta es la función con la que estoy trabajando, pero aparte de esta quiero graficar la función que era 4x menos 8, ¿verdad? Si no estoy mal, me voy a revisar de nuevo. Es el valor de 4x menos 8, así es. Y venimos y es 4x menos 8. Entonces ahorita voy a ver cómo se comporta la gráfica aquí cerca del 2, ¿verdad? Cerca del 2, me interesa cerca del 2. Entonces al parecer se comporta como una recta,
como una función identidad o lineal y que vamos a comparar ahorita. Y si nos damos cuenta, ya está la gráfica acá, ¿verdad? Ya está la gráfica y si se comporta. Y aquí, antes de volverla otra vez a alejar, vamos a ver los valores de 2. Vamos a ver si tiene valores similares. Cerca del 2, correcto, aquí está que intersecta el eje X, por eso me sale 0 en Y, 0 en Y. Pero cerca del 2 para la izquierda, 1.95 da un valor de menos 1.1901 y aquí me da un valor de menos 0.2, que aproximados pues son valores muy similares, muy cercanos, ¿verdad? Aquí en 1.9 menos 0.361 y aquí tenemos un menos 0.4, lo mismo que si le damos o vemos valores de pasaditos del 2.05 tenemos un 0.2101 y aquí 0.2. Veamos, muy similares los valores. 2.1 se comporta similar y así podemos ir comparando que por acá tienen un comportamiento parecido, tanto esta función como la función de nuestro ejercicio original, que es este, y es igual a, o f de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces se comportan cerca del 2, únicamente cerca del 2, no nos olvidemos, se comportan como una función identidad o una función lineal. Muy bien, al conocer el comportamiento cerca de sus ceros reales, podemos concluir en lo siguiente. La multiplicidad de un cero real determina si la gráfica cruza o toca el eje X en 0, ¿verdad? Eso no se nos vaya a olvidar, esto ya lo conocemos de la clase anterior. La multiplicidad de un cero real determina si la gráfica cruza o toca el eje X en ese 0, ¿verdad? Y además el comportamiento de la gráfica cerca de un cero real determina cómo toca o cómo cruza la gráfica al eje X. Entonces eso es lo que trabajamos ahorita, de qué manera, si va de forma lineal, si va de forma parabólica o como una función cúbica. Eso lo vamos a saber nosotros haciendo el proceso que se realizó anteriormente. Otra definición muy importante en la gráfica de una función son los puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos por ejemplo acá la estamos viendo, una gráfica de una función polinómica, sabemos de que tiene curvas suaves, correcto. Entonces una curva, si ustedes se dan cuenta, le cambia la dirección a la gráfica, ¿verdad? Cambia de dirección. Entonces cuando nosotros tengamos un cambio de dirección, o sea que aquí la gráfica va creciendo pero luego va decreciendo, un cambio en su verticalidad, ¿verdad? Entonces va aquí creciendo y aquí decrece. Aquí hay un punto de inflexión, luego va decreciendo, pero llega a un punto donde termina de decrecer y empieza a crecer. Ese punto que hace ese cambio, que genera ese cambio, se le llama punto de inflexión. Entonces ojo con eso, los puntos de inflexión son los cambios de dirección que tiene la gráfica de una función. Entonces cambia de ser creciente a decreciente o viceversa. Los puntos exactamente no los vamos a trabajar, no los vamos a encontrar, únicamente vamos a saber cuántos puntos de inflexión tiene. Eso sí lo podemos conocer de acuerdo al conocimiento que llevamos, ¿verdad? Entonces en cálculo, en un curso posterior que se llama curso de cálculo, mediante procesos de cálculo ya podemos nosotros conocer qué punto es exactamente. Aquí solo vamos a conocer cuántos puntos vamos a tener de inflexión
viendo la función o viendo la gráfica. Ahora, entonces aquí tenemos dos puntos de inflexión en esta gráfica, que esta es la gráfica de la función. Si ustedes se acuerdan, esta es la gráfica de la función que estamos trabajando acá. Esta es la gráfica de esa función y esta gráfica tiene dos puntos de inflexión. Esto quiere decir lo siguiente. Número 1, si f es una función polinomial de grado n, entonces la gráfica de la función tiene n-1 puntos de inflexión. Entonces, si nosotros conocemos la gráfica y sabemos cuál es el grado de esa gráfica, entonces también nosotros podemos decir cuántos puntos de inflexión tiene, aunque no la grafiquemos. Esto quiere decir que nosotros podemos, y aquí viene la ventaja o el por qué, resolver también nuestra función. Sabemos nosotros que aquí es x al cubo menos 2x al cuadrado. Entonces el grado de una función sabemos de que es el exponente mayor que hay en la función, ¿verdad? Entonces el exponente más alto de todos estos que podemos observar aquí es el 3, ese es el grado. Entonces el grado de esta función polinómica es grado 3. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que los puntos de inflexión que tiene son n-1. Entonces vamos a escribir aquí que los puntos de inflexión n-1 y los puntos de inflexión entonces son 3 menos 1, porque 3 es el grado, ya vimos el exponente. Punto de inflexión entonces son 2. Tiene dos puntos de inflexión, dos puntos o dos cambios de dirección, ¿correcto? Muy bien, ese es el proceso que tenemos que hacer. Ahora viene lo contrario, o si la gráfica de una función polinomial tiene n-1 puntos de inflexión, si ya conocemos los puntos de inflexión, podemos nosotros saber el grado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede conocer el grado? Sí, ¿verdad? Tenemos que los puntos de inflexión son 2. Entonces yo ya puedo decir que el grado es el valor de n. Entonces, como aquí se le restó 1, tiene n-1 puntos de inflexión. El valor de n es los puntos de inflexión más 1. Entonces aquí sé que el grado, solo viendo, es 2 más 1. El grado es de 3, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que siempre el valor de los puntos de inflexión es una cantidad menos al grado. Y si ya tenemos el grado, podemos observar el grado, restamos 1, porque vamos de forma inversa, y ya vamos a tener los puntos de inflexión. Entonces, ojo con eso. Así podemos conocer nosotros el grado de una función polinomial también. Veamos acá. Sin yo decirles, esta es la función polinomial, ustedes pueden contar sus puntos de inflexión, tiene 2, entonces, bueno, tiene 2 puntos de inflexión, más 1, 3. Esta gráfica, a lo menos, es de grado 3. No puede ser de grado 2 y no puede ser de grado 1 o lineal, ¿verdad? Eso queda descartado, pero de grado 3 es lo más seguro. Ahí ya tenemos una respuesta solo con observar la gráfica de la función. Eso tenemos nosotros como punto de inflexión. Aquí tenemos nosotros cuántos puntos de inflexión tiene la gráfica de. Tenemos nosotros esta gráfica y ya hicimos el proceso nosotros anteriormente, que al tener los grados, los puntos de inflexión son los grados 3, porque ese es el grado de esta función polinomial, menos 1. ¿Y cuántos puntos de inflexión tiene la gráfica? 2. Este proceso pues ya lo estudiamos anteriormente en el ejercicio anterior. Vamos a la siguiente. Comportamiento terminal. El comportamiento de la gráfica de una función para valores grandes de x, ya sea positivos o negativos,
se conoce como el comportamiento terminal. El comportamiento terminal sería, o aquí en este caso tenemos esto, ¿verdad? ¿Cómo dejamos nosotros hechas las flechitas, ¿verdad? ¿En qué forma? No vamos a somos una graficadora, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tener una idea muy centrada de cómo se va a comportar en en lo que nosotros vamos a hacer como comportamiento terminal, ¿verdad? Comportamiento terminal es lo último que vamos a hacer en las gráficas, tanto en su extremo izquierdo como en su extremo derecho, o al contrario, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que el comportamiento terminal de una función polinomial se va a parecer a su término principal. Entonces, vamos primero, antes de entrar a lo que les comenté, eso es lo que tienen que acordarse ustedes. Vamos a ver el teorema en sí. Para valores grandes de x, ya sea positivos o negativos, la gráfica de una función polinomial, sabemos de que esta es la forma general de una función polinomial, se parece a la gráfica de potencias, y tenemos nosotros esto, ¿verdad? Acá, ¿de dónde obtuve yo esta gráfica de esta potencia? Entonces únicamente tomo el término principal. Entonces el término principal es siempre el primer término ordenado de forma descendente de una función polinomial. Entonces aquí vemos del otro por qué tiene que estar extendida también nuestra función polinomial. Entonces yo tomo únicamente este valor de acá, el principal, el primero, pero ya ordenado, ¿verdad? Y ese como es la forma de esa función polinomial, así es como va a tener el comportamiento terminal nuestra función polinómica, independientemente si tiene más términos en su polinomio, ¿verdad? Entonces ese es el comportamiento terminal que va a tener. Por eso tenemos que conocer bien, recordar bien cómo son las gráficas de las funciones de potencias. Entonces ya eso lo hemos trabajado, ¿verdad? Si es una función de potencia impar, si es una función de potencia par, qué forma terminal tienen. Entonces de esa manera vamos a ir viendo gráficas. Vamos a ir viendo gráficas, sí, para ir centrándonos en el comportamiento terminal de una función polinomial. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros 4 gráficas. Las voy a colocar, o las voy a ver de una mejor manera, ¿verdad? Para poderlas tomar en cuenta. Entonces aquí tengo una función polinómica. Entonces, de acuerdo a la función polinómica, el comportamiento terminal puede ser de estas 4 maneras. El comportamiento terminal, entonces acordémonos, el comportamiento terminal es esta parte de acá, ¿verdad? Es esta parte de acá, esta parte de acá. Ese es el comportamiento terminal. Muy bien. Entonces ustedes pueden tomar estos 4 ejemplos como bases para saber el comportamiento terminal de cualquier función polinómica. Entonces, con estas 4 formas usted va a saber el comportamiento terminal de cualquiera, ¿verdad? Entonces ya sabiendo cuál es el comportamiento terminal, venimos y analizamos el inciso A. Cuando el valor de la n sabemos de que es el grado de la función polinómica. Cuando n es mayor o igual a 2 y es par, entonces se va a comportar así.
se va a comportar de esta forma. Tanto así, no quiero que se confunda. Entonces acá se va a comportar así como estos extremos, ¿verdad? Aquí en el centro pueden suceder ciertas cosas, ¿verdad? Pero puede tener varios puntos de inflexión o diferentes puntos de inflexión. En este caso lo que tiene que ver son los extremos, porque el comportamiento terminal son cómo se comportan las gráficas en sus valores, ya sea de X positivos muy grandes o de X negativos muy grandes, ¿verdad? Entonces de esa manera usted observe cuando n es 2 o mayor, pero debe de ser par, se va a comportar así, ¿correcto? Muy bien, ahora observemos la siguiente. Muy bien, entonces usted observe que cuando el valor del exponente sea par, también es par, sea par, pero el valor del coeficiente principal, o sea el valor del coeficiente principal AN, acá AN sea menor que 0. Menor que 0 quiere decir que vamos a tener un valor negativo ahí, ¿verdad? ¿De cuál, por ejemplo, cuál puede ser? Un menos 3x al cubo, por ejemplo. Aquí le voy a quitar el cubo porque todavía no hemos llegado a las impares, sino vamos a ir agregando ejemplos posteriores. Ahí está. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de la segunda, ya un ejemplo de una función de la segunda, ¿verdad? Porque el exponente es par, n es par, pero su valor de AN, que es este valor de aquí, es menor a 0 porque es negativo. Entonces el comportamiento o las flechas que voy a tener como para decir que la gráfica continúa van hacia abajo, a diferencia del primero, que el valor de AN es un valor positivo o mayor a 0, ¿verdad? Como quiera usted decirlo, un 2, un 3, un 4, etcétera, va hacia arriba. Entonces estas dos, el exponente es par, pero su diferencia es de que el coeficiente principal para la primera es positivo y aquí el coeficiente es negativo. Muy bien, vamos por la segunda y la tercera y la cuarta forma. Entonces, si nos damos cuenta, esta es nuestra gráfica, ¿verdad? Así se va a comportar de forma terminal cuando n sea mayor o igual a 3 y le toque todos los impares, 3, 5, 7 consecutivamente, siempre y cuando eso es el exponente, debe de ser impar, mayor o igual a 3, pero con el coeficiente positivo. Así es como se va a comportar. Y por último, que también el exponente sea impar, mayor o igual a 3, números mayores o igual a 3, pero con el coeficiente negativo va a tener un comportamiento terminal inverso, ¿verdad? Aquí va hacia arriba de este lado y aquí hacia abajo. Entonces, pero lo importante es tener en claro estas gráficas para guiarse usted luego, ¿verdad? Para guiarse luego, las puede tener a la mano ahí para empezar a hacer sus actividades, para que no se pierda cuál va a ser el comportamiento terminal de esas funciones que le estén dando. Entonces viene por acá un ejemplo, dice cómo se comportará la siguiente función para valores grandes de x, ya sea el valor absoluto, ahí nos dice que ya sea positivos o negativos, ¿verdad? Comportamiento terminal, cómo se comportará la función para valores grandes. Cuando le pregunten sobre valores grandes del valor absoluto de x, de la función, entonces quiere decir comportamiento terminal. Entonces únicamente repitiendo, o sea, resaltando todo lo que se hizo allá, que tenemos que extraer para saber su comportamiento terminal. Vamos a tomar en cuenta únicamente el
término principal. Este es el término principal, ¿verdad? El primero ya está ordenado ahí, el término principal. Luego de extraer el término principal, nosotros vamos a ver el exponente, el grado. El grado es el valor, es un valor n mayor o igual a 2 y es par. Muy bien, cae en la primera o la segunda, ¿verdad? En la segunda opción. Entonces aquí estas dos opciones, voy a borrar todo esto, en estas dos opciones que tengo acá, estas dos opciones que tengo acá son para n par mayor igual a 2. Entonces este es un 4 y es un par mayor o igual a 2. Luego venimos y veamos el coeficiente principal. El coeficiente principal vamos a observarlo acá y es un menos 2. Entonces la gráfica ya no descarto una de las dos y vamos a decir de que se va a comportar, va a tener un comportamiento terminal como esta gráfica. Y si también, bueno, ya se comporta terminal como es este comportamiento terminal. Correcto, estamos ahí. Sí, ¿por qué es esa opción? Porque el valor de n es 4 y esta regla la cumple. ¿Y qué otra regla? Que el coeficiente sea negativo. Esto quiere decir que el coeficiente sea negativo y este coeficiente es negativo, por lo tanto cumple estas dos condiciones y esta es más, yo puedo decir de que seguramente la gráfica, aparte del comportamiento terminal que se observa ahí, que es esto que estoy señalando acá, la gráfica tiene este comportamiento terminal, pero también puedo decir que muy seguramente esta es la gráfica de esta función, o una gráfica muy parecida a esta, pero tan bien parecida porque tiene otra cualidad. Ya vieron los puntos de inflexión. ¿Cuántos puntos de inflexión tiene? 1, 2, 3 puntos de inflexión. Entonces, si yo comparo con la gráfica que me están o la función polinomial que me están dando, puntos de inflexión es igual al grado menos 1. Entonces, al realizar este proceso, yo puedo decir que mis puntos de inflexión lo puedo hacer del punto de inflexión para la gráfica o de la gráfica para el punto de inflexión. Entonces yo voy a decir, bueno, yo quiero saber cuántos puntos de inflexión tiene esta. Entonces observo el grado de la función, 4, y le resto 1, y con eso nosotros podemos tomar en cuenta cuántos puntos de inflexión va a tener. Entonces ya tengo el grado, entonces vengo, ya lo pude observar de acá, ¿verdad? Entonces los puntos de inflexión son 3. Esos 3 vengo y aquí compruebo 1, 2, 3 puntos de inflexión. Entonces digo que seguramente es la gráfica de esa función, o si fallo en que no sea la gráfica de esa función, es una gráfica muy parecida a esta función, similar, muy similar. Entonces en este caso ahí puedo concluir con mi ejemplo, con este ejemplo. Entonces vamos a identificar la gráfica de una función polinomial. ¿Cuáles de las siguientes gráficas puede ser la gráfica de x a la f de x es igual a x a la 4 más 5x al cubo más 5x al cuadrado menos 5x menos 6? ¿Cuál de las gráficas puede ser la gráfica de esa función? ¿Cuál creemos? Vamos a descartar algunas. Entonces vamos a descartar
primer lugar vamos a descartar una. ¿Cuál creen ustedes que se va a descartar? Vamos a descartar la D. ¿Por qué? Descarté la D así de forma rápida porque sé que su comportamiento terminal no es hacia abajo. No es hacia abajo, ¿verdad? No es hacia abajo. El comportamiento terminal no tiene ese comportamiento. Entonces esta no. ¿Por qué? Pero es n es par. Sí, pero AN, o sea el coeficiente principal, no es negativo. Esta hacia abajo cuando es par, solamente cuando el coeficiente es negativo. Entonces acá no tenemos un coeficiente negativo, entonces no podemos decir nosotros de que la D sea, entonces la descartamos. Ahora, entre la A, la B y la C está un poquito más difícil porque tengo que ver otras características aparte del comportamiento terminal. ¿Qué otra situación podría haber aquí? Muy bien, si así es, vamos a ver los puntos de inflexión. Entonces vamos a hacer la prueba de los puntos de inflexión como queramos ir, ¿verdad? Contamos los puntos de inflexión y luego con ese conteo vemos qué grado es, o teniendo el grado de la función hacemos el proceso y decimos cuántos puntos de inflexión debe tener, como nosotros queramos hacerlo. Solo que acordémonos que si nosotros tomamos como dato el grado, tenemos que restar 1, y si nosotros tomamos como dato los puntos de inflexión, tenemos que sumar 1 para saber el grado. Entonces vamos a realicémoslo así como lo hemos trabajado. Escribimos aquí nosotros puntos de inflexión, y sabemos que es grado menos 1. Entonces tenemos que restarle 1 a el grado. Entonces venimos punto de inflexión o P únicamente, como usted lo quiera trabajar. Vemos el grado 4 menos 1 y esto es igual a 3. Entonces la gráfica que vaya a ser, ¿cuál de las gráficas puede ser la gráfica de esta función? Vamos a decir que va a ser una gráfica con 3 puntos de inflexión, ¿verdad? Entonces venimos y hacemos el conteo aquí. 1, venimos 1, hay un cambio aquí de dirección, entonces ya es un punto de inflexión. 2 y 3, o puede ser que de una vez haya tomado ya la correcta, pues voy a descartar alguna otra, ¿verdad? Entonces voy a ir con esta. 1, 2, 3 también. Entonces voy y ya tengo 2 candidatas posibles, ¿verdad? 2 candidatas posibles, y voy a trabajar con la C. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces con los puntos de inflexión yo también estoy descartando la C, y por lo tanto podemos nosotros eliminar la C. Muy bien, y ahora ¿con qué otra definición podemos nosotros tomar la que va a ser o la que puede ser la gráfica de esta función? Entonces otro proceso muy utilizado y fácil de trabajar en las funciones polinómicas es la intersección con y, que ya también se ha tomado en cuenta, pero cuando tengamos nosotros una función y tengamos gráficas posibles, ya luego de lo primero que tiene que hacer es ver sus comportamiento terminal, luego sus puntos de inflexión, y si todavía así usted tiene dudas, por ejemplo aquí se tiene dudas con estas dos,
puede tomar otras definiciones de lo que ya hemos trabajado. Entonces la tercera opción, y súper fácil de utilizar, es la intersección con Y. Entonces acordémonos, la intersección con Y es cuando X es igual a 0. Esa es la intersección con Y. Entonces, gracias a esta intersección, todos los términos que tengan X automáticamente van a ser 0. Entonces, cuando sea la intersección con Y, X siempre va a ser 0. Eso lo hemos elaborado así va a ser, ¿verdad? Y cuando contamos las intersecciones con X, Y va a ser 0. Ese es otro punto y aparte. Entonces, para esto nos sirve la intersección con Y, para poder tener una mejor idea cómo va moviéndose la gráfica cuando intersecta con Y. Es fácil de trabajarlo en una función polinómica. Entonces, en este caso, en esta función vemos que todas las que tienen X van a ser 0. Entonces aquí 0, 0, 0, 0. ¿Cómo se va a comportar entonces cuando intersecte con Y? F de X va a ser igual. El único término que no tiene X es el menos 6. Entonces mire, así es como va a intersectar el eje Y. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, acá entre la A y la B ya tenemos nosotros la solución final. Sí, ¿verdad? Descartamos la A. ¿Por qué descartamos la A? Porque usted observe acá la intersección, mire, aquí en Y es positivo, no puede ser esta. Aquí Y es un valor negativo. Esta es la última opción, o esta es la opción final. Entonces esta es la opción que nosotros tenemos que seleccionar como respuesta a lo que nos dicen aquí. ¿Cuál de las gráficas puede ser la gráfica de esta función? Entonces ya nosotros la vamos a dar como respuesta final. La que puede ser es la B. Muy bien, en resumen tenemos que recordar para esta sesión lo siguiente. Entonces esta es la forma de una función polinomial, ¿verdad? Y vamos a poderla graficar ya con todo lo que hemos trabajado. Conocer el grado de una función polinomial, únicamente tenemos que ver el exponente del término principal, correcto. La gráfica también de una función polinomial es suave y continua, correcto. Número máximo de puntos de inflexión, si tenemos el grado solamente le restamos 1 y ese es el número máximo de puntos de inflexión que va a tener nuestra gráfica de la función. En un cero de multiplicidad par, entonces hablando de los ceros reales, en un cero de multiplicidad par la gráfica toca el eje X, correcto. En un cero de multiplicidad impar la gráfica cruza el eje X. Entre los ceros la gráfica F está por encima o por debajo del eje X. Por ejemplo, cuando teníamos nosotros un 0 real 0 y un 0 real 2, entonces nosotros podemos saber que por medio de un proceso si está por encima o por debajo del eje X. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Hacer una tabla, ya se hizo anteriormente, solamente es un recordatorio, y tomar un valor que esté en ese intervalo para saber si está por encima o por debajo. Un valor entre 0 y 2, por ejemplo, sería 1. ¿Y cómo va a estar después de los ceros reales?
podemos tomar el 3 y aquí el menos 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener ciertos valores de referencia para saber si está por encima o por debajo del eje X entre los ceros reales. Entonces esto también ya lo trabajamos. Y el comportamiento terminal, ya vimos que hay 4 fundamentales que para valores grandes de X, ya sea positivos o negativos, la gráfica de la función se comporta como la gráfica de una función de potencia, ¿verdad? Únicamente con ver el término principal ya podemos decir cuál es el comportamiento que se tiene en esa gráfica de esa función polinomial. Saludos.